Como parte de la capacitación en la cual que se llama curso básico de estimación aproximada de parámetros geotécnicos en suelo, en base al ensayo de penetración estática de conos CPT y CPTU, en el cual estamos iniciando el segundo día de la parte teórica, hoy va a ser pura teoría. La próxima clase, como lo comenta el compañero administrador, va a ser el próximo jueves y viernes de la otra semana. Tengan eso en cuenta, cuyos días son del 12 y 13 de mayo. Tengan eso en cuenta. Allí, el jueves próximo, se les va a dar otra parte teórica que falta, pero muy pequeño, y ya empezaríamos la parte práctica. Lo que haríamos sería, solamente tendría un reporte de lecturas y se sacan los diversos parámetros geotécnicos que nos interesan, básicos, que se puede utilizar en este curso. Se les va a mandar una pequeña tarea que va a ser, en este caso, lo igual a la práctica, nada más. Eso no es nada del otro mundo. Eso no, como les explico, no es obligatorio. Que la quiera la hace, recibe su certificado. De lo caso contrario, pues no recibe esa certificación. Continuamos. En el día de ayer vimos lo que es el ensayo de penetración estática de cono, las generalidades. Segundo punto, vimos descripción general del ensayo de penetración estática de cono. Tercer punto, la importancia que tiene ese ensayo de penetración estática de cono. Cuarto, la historia del ensayo de penetración estática de cono. Nos quedó solamente un pequeño detallito, que es ahí donde vamos a empezar. Y hoy veríamos los tipos de ensayo de penetración estática de cono, para que observen la importancia que tiene ese ensayo, la versatilidad de lo que se comentó en la clase de ayer. Ayer terminamos en la parte de la reseña histórica, de la evolución histórica del ensayo de CPT. Solamente en esa parte nos faltaría hablar lo que es los finales del siglo XX e inicio del siglo XXI. Lo que es prácticamente finales de la década de los 80 del siglo pasado hasta la actualidad. En esa etapa de la evolución de los ensayos de penetración estática de cono, CPT o CPTU, se hace mucho hincapié en la instrumentación electrónica para una mejor adquisición de data proveniente de los ensayos de cono, tanto CPT como CPTU. También el uso de Internet como herramienta de información. El Internet se usa y se ve casos donde tú estás haciendo un ensayo de penetración de cono, tú agarras en X sitio, recibes los reportes y los mandas al cliente o al ingeniero estructurista de una vez en tiempo real, que está a X distancia en otra parte del mundo. Entonces esa es la ventaja. Hay una democratización en el conocimiento y en el acceso a la cuestión de yo lo llamaría la comunicación. También está el auge de múltiples softwares computacionales para el tratamiento de la data proveniente de las actividades de campo a una mayor velocidad de cálculo y exactitud, traduciéndose a su vez en ahorro de recursos tanto humanos, de tiempo y de dinero. Y saben que esto se hace, los proyectos mientras menos se gaste son más rentables, se puede decir. Continuamos. Empezaríamos los tipos de ensayos de penetración estática de cono. El primero y el más básico es el penetrómetro mecánico. Tuvo su origen en el propuesto por Barrexen en el año de 1936, en lo que es los actuales Países Bajos. Consiste, en resumidas cuentas, en un cono a 60 grados de ápice, con una área base de 10 centímetros cuadrados, el cual se hincaba a una velocidad constante de 20 milímetros sobre segundo, y se medía la resistencia a la penetración, denominada resistencia de punta, midiendo las ya mencionadas resistencia de cono y por fricción. La punta del mismo está conectada a un conjunto interior de barras, el cual se empuja primero aproximadamente 40 milímetros, dando el famoso valor de QC.
Con un empuje adicional, la punta acciona la superficie de fricción, que es el que está por encima del cono. Conforme la barra interior avanza, la fuerza en la barra es igual a la suma de la fuerza vertical sobre el cono y el mango. El manguito es como la cubierta donde se registra la resistencia por fricción lateral. Restando la fuerza del cono se obtiene lo que es la resistencia lateral. Continuamos. Aquí pueden denotar un ejemplo, se puede decir un diagrama general de cómo es un penetrómetro de fricción mecánico. Estos son derivados de la norma ASTM. Pueden observar que tienen diversas estándares de medición. Aquí está plegado y aquí cuando se extiende a medida que se avanza en la exploración geotécnica. Aquí pueden observar el ápice de 60 grados, los diámetros. Estos son diámetros estándares. Ese es el que más se usa, uno de los que más se usa en la rama de la exploración. Seguimos. Aquí pueden observar uno de los primeros modelos donde se transportaba un equipo de penetración, de ensayo de penetración de cono mecánico en un camión convencional, y aquí pueden denotar los diversos manómetros de presión donde tú registrabas las mencionadas presiones de la resistencia por punta y la resistencia lateral o de fricción. Eso sencillamente es así. Y aquí obviamente pueden ver dos operadores, aquí está la máquina, ellos haciendo las diversas maniobras para ejercer presión para que pueda avanzar el cono en el proceso de exploración geotécnica. Y vuelvo a recalcar, aquí se ven los dos manómetros de presión que registran tanto resistencia al cono, el QC, como la resistencia lateral friccionante, lo que es el F sub S. No se preocupen que a más adelante, cuando veamos la práctica, van a ver esos valores y cómo se calculan. Es importante. Pongan atención a esta parte, que en la parte práctica van a lograr entender todo. Continuamos. Bueno, aquí se observa en más detallado los dos manómetros de presión que registran las presiones anteriormente mencionadas. Aquí ven, medición de resistencias de punta y de fricción. Seguimos con el segundo modelo, el penetrómetro de cono de fricción eléctrico, diseñado en los años 60 del siglo pasado. La punta de este penetrómetro, que es la que pueden ver aquí, igual que conserva 60 grados de ápice, y se puede dar cuenta que es un diámetro estándar de todo el sistema, toda la probeta. La punta de este penetrómetro está unida a un grupo de barras de acero. La punta se empuja en el terreno a una velocidad constante de 20 milímetros sobre segundo. Los cables de los traductores se pasan por el centro de las barras, este es el cable, y miden continuamente las resistencias de cono y lateral. Esta también es un diagrama extraído de la STM. Aquí pueden observar, este es un penetrómetro de cono de fricción eléctrico. Aquí está lo que es la punta cónica, que ya les mencioné que es de 60 grados de ápice, 10 centímetros cuadrados de área. Esta es la celda de carga, la que mide las presiones. Este es el extensómetro, lo que hace que se estira. El 4 es el manguito de fricción, yo lo llamaré la superficie de fricción, que aquí es donde se mide la resistencia lateral por fricción, el F sub S, este parámetro. Tenemos también el anillo de empuje, que es el que obliga, o sea, empuja, valga la redundancia, el cono para que avance a medir en el subsuelo. Tenemos el cable y esta es la conexión de las barras. Les comento que acuérdense, a los que estaban ayer y a los que están ingresando hoy, el montaje de este ensayo es como, imagínense, una barra roscada, hueca. Entonces, tú le vas añadiendo tuercas y arandelas a esa barra roscada. Así consiste este ensayo, irlo armando como un Lego. Pero es una barra, van colocando varios sensores y así, esa es la jugada, lo bueno de la versatilidad de este ensayo. Se van a dar cuenta más adelante por qué lo digo. Y aquí pueden observar un penetrómetro de cono de fricción eléctrico en vivo y directo, cortesía de la Universidad del Suroeste de Illinois. Pueden observar, es sencillo el ensayo, la punta de la probeta del cono. Continuamos. Tenemos el piezocono o CPTU. Acuérdense, está CPT y CPTU. ¿En qué se diferencian antes de continuar? El CPT
es el cono mecánico y eléctrico, donde solamente medimos resistencia de punta y la resistencia lateral por fricción. Ya en este caso se llama CPT sencillamente. En este caso es CPTU porque ya se incluye un tercer sensor, que es el sensor para la medición de presión de poros, que si se pueden dar cuenta es aquí donde dice filter, es aquí, en este caso, aquí. Mide entonces, el ensayo de piezo-cono es básicamente un ensayo de penetración estática del tipo convencional, combinado con la medida de las presiones intersticiales que se van generando durante la inca. La inca significa empujar, el empujado. Consiste en la introducción de una sonda que lleva incorporada una piedra porosa en el terreno, el cual mide, además de las mencionadas resistencias de cono y lateral, la presión de poro. Ese sería el tercer parámetro de presión. Por eso esa es la diferencia. No se extrañen que yo les pregunte, mira, ¿en qué se diferencia un CPT de un CPTU en la tarea? Ustedes me tienen que responder. El CPT solamente mide resistencia de punta y lateral. El CPTU, además de medir resistencia de punta y lateral, mide presión de poros. Eso es toda la respuesta. Pendiente con eso porque yo puedo mandar el ejercicio y un pequeño cuestionario. Ustedes lo llenan. No se extrañen que lo hagan. Continuamos. En la mayoría de los casos tienen un solo filtro o sensor de presión de poros, que es en este caso, donde dice filter, es aquí. No obstante, para proyectos especiales de investigación son usados piezoconos de hasta 2 y 3 filtros o sensores de presión de poros. Para esta capacitación, el símbolo de presión de poros va a ser U. Aquí pueden observar a la derecha de la interfaz gráfica, aquí está el sensor de presión de poros en el cono, el segundo sensor de presión de poros que está en la base del cono y el que está por encima de lo que es la superficie de fricción. Aquí lo llaman uso 1, uso 2 y uso 3. Es importante que tengan eso en cuenta. No se preocupen que en la primera clase se vio esa parte y al finalizar esta capacitación se les va a otorgar un pequeño PDF, un respaldo de esta presentación en PDF. Bueno, estas técnicas han sido propuestas por Baine y Tejelta en 1987 y a su vez por Swigberg y colaboradores en el año también de 1987. Ya teniendo esta peculiaridad de este tipo de ensayo, otro aspecto a tomar en cuenta es que con las mediciones de las presiones de poro, se hizo necesario corregir la resistencia del cono por los efectos de la presión del agua intersticial. Es como, esa parte la van a ver en la otra semana, cómo hacer esas correcciones. Continuamos. Ahora vienen los conos especiales. Viene lo que llamamos el penetrómetro de rango dual o brecono. Este tipo de ensayo es bien particular. Al realizar el ensayo de penetración estática de cono en arcillas, los que saben o los que no saben, los valores de resistencia de la punta de cono, el valor de QC, son relativamente bajos, llegando apenas a valores máximos de 5 megapascales de resistencia. Sin embargo, la resistencia del cono en las arenas, en este caso arenas hasta un máximo de arena fina, pueden llegar a valores de resistencia de punta del cono hasta un máximo de 40 megapascales, en algunos casos lo sobrepasa. Y como saben muy bien, se les ha explicado, se les ha hecho hincapié de que estos sensores son muy delicados y muy sensibles y por eso es que no se deben usar en materiales rocosos, donde hay grava, arenas muy densas, así por el estilo, porque daña la integridad. Este fue un ensayo principalmente diseñado para suelos finos, arcillas y limos, y ciertas arenas finas y en casos aislados arenas de grano medio, pero de grano medio hacia arriba jamás, negativo procedimiento. Entonces, aclarado esa parte, cuando tenemos esos casos, por lo tanto, es probable que la celda de carga altamente sensible, diseñada para usar en arcilla, se sobrecargue cuando se usa en arena. Por otro lado, una celda de carga diseñada para su uso en arenas puede no ser lo suficientemente sensible cuando se usan en arcillas. ¿Vieron? O sea, hay conos que tienen una ligera, que son para arenas, pero no tienen esa sensibilidad para el caso si son aplicados en arcillas.
Y hay otros que son otros conos que es para arcillas, pero son muy delicados para meterlo en arena. Entonces, observen este caso. Como pueden ver a su derecha, un pequeño... Esto es extraído de la página web del Servicio Geológico de los Estados Unidos, donde pueden ver un pequeño ensayo de penetración de cono, donde en la parte más profunda tiene una arena densa, una arena limosa, lodo o arcilla y un relleno antrópico, relleno artificial. Entonces pueden observar que a medida que aumenta, nos encontramos suelos arenosos o de granos más duros o más grandes, aumentan los valores de resistencia de punta, pero cuando llegamos a suelos finos es prácticamente nulo. Entonces, para no estar cada ratico sacando, metiendo, está el brecono. El brecono es un instrumento diseñado para medir una celda de carga de alta sensibilidad y baja capacidad hasta cierto límite de resistencia de cono, tanto en arcillas y limos, y luego en una celda de carga de alta capacidad y baja sensibilidad para mayor resistencia, en este caso de arenas. Fue diseñado por Rigden y colaboradores en el año de 1982. Tiene un rango combinado de medición de fuerza que está comprendido entre 5 kN a 50 kN de fuerza. Y obviamente dirán, ¿para qué sirve? Sencillo. Cuando nosotros tenemos un estudio geotécnico donde encontremos un subsuelo de depósitos cuaternarios cuya litología es heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Intercalaciones de horizontes de sedimentos de limos, arcillas, arenas, limos, así continuamente. No hay una uniformidad en la composición litológica. Entonces ustedes se imaginan usar un cono convencional y encuentran eso, o sea, además de que pueden correr con el riesgo de afectar el cono, también tienen que estar sacando las varillas y eso se complica. El brecono resuelve ese problema. Va midiendo a medida de que va avanzando sobre los estratos que se mencionan. Luego seguimos con el penetrómetro de cono acústico. Acuérdense que las ondas sonoras, así como las ondas del agua, son ondas, el movimiento oscilatorio. Acuérdense los principios de movimiento armónico simple. Y eso igual aplica a los principios de la velocidad de ondas. Tengan eso en cuenta, muy importante para más adelante. Continuando. El penetrómetro de cono acústico fue desarrollado en Japón en la década de los años 1970 del siglo pasado. Consiste en un penetrómetro de cono convencional, el cual ha sido equipado con un micrófono y un sistema de adquisición de datos para monitorear la respuesta acústica del suelo mediante la penetración del cono. Fueron propuestos, diseñados por Muromachi en el año de 1974 en colaboración por Tringre y Mitchell en el año de 1972 y Massage en el año de 1986. Imagínense un micrófono de esos convencionales insertado dentro de la barra del CPT. Lo que yo les comenté, una barra roscando, ustedes le insertan, yo lo llamaría tuercas y arandelas. Así, y ustedes van jugando de acuerdo al tipo de proyecto. Continuando, el nivel de ruido, el espectro y la frecuencia son funciones del tipo de suelo y densidad. Varían de acuerdo al tipo de suelo, para que lo sepan. No solamente las propiedades de velocidades de ondas de corte y longitudinal, que se van a hablar en este curso más adelante, también las hay ondas acústicas. Depende del tipo de suelo. Adicionalmente, también se determinó mediante inspecciones visuales que las capas de arena y limo, tan delgadas como 1 milímetro, pueden identificarse por medio de este aparato del cono acústico, cualidad que prácticamente es imposible hacerlo con un cono convencional, de acuerdo a lo que afirmó Mitchell en el año de 1988. Es una de las ventajas del cono acústico. Tú vas avanzando y vas soltando longitudes de ondas de radio. Y entonces, de acuerdo a la respuesta de la listología, vas más o menos estimando qué tipo de material puedes obtener. Aquí pueden observar, de acuerdo a Tringale y Mitchell, en el año 1982, un pequeño registro de un ensayo de penetración de cono acústico, donde en el eje de las Y, o de las ordenadas, tenemos la profundidad en metros, y en el eje de las abscisas, o el eje de las X, tenemos los diversos parámetros. Por ejemplo, la resistencia de cono, lo que es Q sub C. Esta es la relación de fricciones, que eso se va a explicar en la práctica, qué es lo que consiste. Y la amplitud del micrófono de 0 a 1 kHz. Entonces se pueden dar cuenta que vamos avanzando en la gráfica de resistencia al cono versus profundidad.
y observan valores que van avanzando, van aumentando en megapascales a medida que vamos profundizando. Y observen aquí en la parte de la parte acústica, va llegando una arena limosa, una arena fina limosa, y de repente cuando llega una arena gruesa de grano medio, se disparan los valores. Entonces eso es una manera que nos ayuda a diferenciar unas arenas, en estos casos 3 tipos de arenas. Es bien interesante. Continuamos. Penetrómetro de cono de esfuerzos laterales, Lateral Stress Cone. La tensión horizontal in situ es uno de los parámetros importantes requeridos para muchos análisis geotécnicos. Eso es como el esfuerzo que está recibiendo una muestra de manera lateral, hacia los lados. Es importante aclarar eso. Sin embargo, su determinación precisa implica mucha dificultad. Se han realizado varios intentos para medir la tensión normal en la ubicación de la superficie de fricción, para así poder estimar la tensión lateral in situ antes de la penetración. En vista de lo anterior, Husband de 1985, Mitchell 1988, Massoud y Mitchell de 1993 propusieron una correlación entre la superficie friccionante del cono, la relación de sobreconsolidación, el OCR, y el coeficiente de presión de tira en reposo, la famosa condición K0. Les aclaro que el OCR y la condición K0 va a ser explicado más adelante como un apéndice de este curso para que tengan ese parámetro en cuenta. Continuamos. Además, el penetrómetro de cono con sensor lateral de esfuerzo fue desarrollado en la Universidad de Berkeley en el año de 1986 por Husband y Mitchell. En él, la medición simultánea de la tensión lateral y otros derivados del CPT pueden conducir a un análisis mejorado de los datos del penetrómetro de cono y por ende para la determinación de los parámetros de suelo. Dicho aparato es usado principalmente en arenas. Pueden observar un penetrómetro de cono para esfuerzos laterales desarrollado por Campanella en 1990, donde pueden denotar, aquí está la unidad del piezo cono. Aquí están los 3 sensores. Aquí se acuerda que les comenté los 3 sensores de medición de presión de poro. USU 1, que es el que está en plena mitad del cono. USU 2, que está en la base del cono. Y USU 3, que está por encima de lo que es la superficie friccionante. Aquí medimos lo que es la resistencia de punta de cono, resistencia de friccionante o fricción lateral, y las 3 mediciones de poros. Este es el cono normal, pero arriba se le añade unos aparatos o unos módulos, como lo que les aclaré, como unas roscas de una barra roscada, que nos ayuda a determinar lo que es los esfuerzos laterales. Obsérvenlo aquí arriba, no sé si logran verlo con el nodo que lo estoy indicando. Entonces aquí prácticamente estás midiendo varios, resistencia de punta, las 3 presiones de poro, más la resistencia friccionante, son 5 lecturas, más la resistencia lateral, son varias que tenemos, son 6 lecturas que estamos teniendo en este ensayo. Ven la importancia, la versatilidad de este tipo de ensayos. Y bueno, este es un típico registro de ensayos de presiones laterales versus profundidad. Pueden observar lo que es las mediciones de esfuerzos laterales en kilopascales a medida que se va profundizando. En ambos casos van aumentando. Siempre se trabaja con los límites superiores, o en algunos casos hay gente que trabaja con los promedios, para que tengan eso en cuenta cuando se hace este tipo de análisis. Seguimos. El piezocono de resistividad, RCPTU, Resistivity Cone Penetration and Drainage. El piezocono de resistividad, RCPTU, consiste en un sensor de resistividad que se agrega a un piezocono estándar. Vuelvo a aclarar, como las barras roscadas y las tuercas y las arandelas, el cual permite una medición de la resistividad a granel del suelo y del fluido poroso, además de todas las demás mediciones que hace el CPTU o piezocono. ¿Ven? Sacan, como dicen por ahí, le sacan más jugo a la fruta. Continuando. La interpretación se basa en el contraste de la resistividad entre la arena alterada y su contraparte no alterada, inducida durante la penetración del cono. Es la resistividad eléctrica, tengan eso pendiente en cuenta. La resistencia eléctrica del suelo depende del tipo de suelo.
sus propiedades físicas como porosidad, contenido de agua, etc. Las cuales pueden emplearse para el perfilado del suelo en combinación con otra información derivada de esas pruebas in situ. Es como, ¿se acuerdan los que han trabajado con el ensayo de resistividad eléctrica o el método de Wiener, los ensayos CEP, el sondeo eléctrico vertical? Esto es una manera de tú poder hacer ese ensayo en campo a una mayor profundidad. Es importante resaltar esa parte. Pues además de la resistividad del suelo, la resistividad del suelo se basa en la permeabilidad del mismo, la existencia de iones y minerales arcillosos. Por lo tanto, las variaciones significativas de la resistencia eléctrica indican la presencia de productos químicos, en algunos casos de productos químicos o contaminantes del suelo, y también el grado de agresividad que puede tener un suelo para las condiciones de pH, en la cual tú por lo menos quieres construir un gasoducto, un poliducto de metálico, valga la redundancia. Entonces tienes que ver qué tan agresivo es el suelo que está expuesto esa tubería que vas a construir, que vas a enterrar. Es lo importante. Pueden denotar aquí un típico ensayo de piezocono eléctrico donde tiene el aditamento para determinar la resistividad eléctrica. Volvemos, en el eje de las ordenadas tenemos la profundidad, en el eje de las X tenemos los diversos valores, que en este caso es resistencia de cono, Q sub 6 megapascales, resistencia a la fricción lateral, F sub S en kilopascales, resistividad que es ohmio por metro y la porosidad. Estos dos valores siempre van de la mano. Entonces pueden denotar que a medida de que se va avanzando, se observan las diversas variaciones de estos parámetros de acuerdo a la composición litológica. En este caso, además de medir la resistividad del suelo, también mide la resistividad del agua freática que pueda haber ahí en ese sitio. Y con esos dos valores de resistividad eléctrica, tanto del suelo como del agua, podemos obtener la porosidad. Un ejemplo, observen aquí, eso se llama el factor de formación o relación de formación o formation ratio, que eso se denomina con la letra F versus la porosidad. Aquí está la resistividad del agua y la resistividad del suelo, y aquí una curva de calibración donde tú puedes obtener, de acuerdo al tipo de suelo, la porosidad en porcentaje tranquilamente. Y con la porosidad puedes determinar otros parámetros hidrogeológicos, parámetros químicos y así por el estilo. ¿Ven lo bueno que es este tipo de ensayo? Seguimos. Bueno, es importante reseñar que estas son diversas probetas para determinar la resistividad eléctrica del suelo. Es una simple, como se pueden dar cuenta, es igual a los conos que hemos visto en anteriores láminas, pero tienen lo que es los aditamentos para los diferentes electrodos para medir lo que es la resistividad eléctrica. Aquí lo pueden denotar. Esta es la probeta para medir la resistividad eléctrica en suelo. Y cuando lo tenemos en el caso de agua, cuando tenemos agua freática. Este fue creado por Graf y Switberg en el año 1985, parte del Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos, para que tengan eso en cuenta. Aquí tenemos otro tipo de piezoconos. Estos fueron desarrollados por la gente de Fugro en la década de los años 80 también. Entonces aquí es importante destacar un detalle. No solamente, así como se habló en anteriores láminas, que los probetas de cono pueden tener 1 o 3 sensores para la medición de presión de poros. Aquí también aplica lo mismo, como se dieron cuenta en la anterior lámina. Aquí tiene varios electrodos que se usan para medir la resistividad eléctrica en el suelo. Aquí en estos casos se observa, aquí está un solo electrodo, puede observar aquí, y en otro tipo de cono, aquí se observa el piezocono con varios tipos de cono, con varios tipos de electrodos, perdón. Esa es la cuestión. Obviamente, mientras más electrodos tenga, la data es más exacta. Y también influye el tipo de proyecto, las limitaciones técnicas que tenga y así por el estilo. Es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, continuamos. Bueno, además de estimar los parámetros del suelo y las aplicaciones ambientales del RCPTU, el piezocono de resistividad, algunas otras aplicaciones incluyen la evaluación de la dilatancia en arenas saturadas y el control de calidad del mejoramiento del suelo. El mejoramiento para adaptarlo para obras civiles y cosas así por el estilo.
Aquí tenemos un piezocono de resistividad con arreglos de electrodo tipo Wiener, propuesto por Slamy y Sekabatian en el año 2014. Aquí está igual, aquí están los electrodos de los que les estaba comentando. Espero que les haya quedado claro esa parte. Seguimos. Piezocono sísmico, SCPTU. Se ha desarrollado un cono sísmico, SCPTU, incorporando sismómetros y acelerómetros de pequeña velocidad en el cono eléctrico convencional. Campanella y colaboradores de 1986. La introducción de las mediciones sísmicas en el procedimiento CPT permite la determinación específica de las velocidades de ondas de corte, B sub S, y por ende el módulo de corte dinámico, lo que es el eje máximo. Aquí una vista esquemática del piezocono sísmico. Pueden observar, aquí está el cono que va penetrando, aquí está un osciloscopio, aquí está la máquina que registra, aquí está el generador de señales, y aquí ustedes sencillamente una placa de metal generan el martillo y pueden observar aquí que está la fuente del corte, lanza las ondas y las recibe el cono. Es como el famoso cross-hole, muy parecido. ¿Ve? A una distancia predeterminada que ustedes tienen que conocer de dónde aplica el golpe y dónde está insertada el cono. Este ensayo, como te dice, es muy útil para la determinación de la velocidad de onda de corte a diversas profundidades. Las mediciones de la velocidad de las ondas de corte en el fondo del pozo se pueden realizar durante breves pausas en la penetración del cono. O sea, estás avanzando, obteniendo valores de resistencia, pero necesitas a X intervalo de profundidad saber la velocidad de onda de corte, el B sub S. Detienes el ensayo, que quede la probeta del cono quede estática, y desde arriba lanzas el golpe, como pueden denotar en este caso, y ahí determinas, con medio del osciloscopio y el generador de señales, determinas la velocidad de onda de corte, y después puedes obtener por medio de la densidad el módulo de corte de ese tramo de profundidad del suelo. Los sensores incorporados miden tanto las velocidades de ondas de corte B sub S como las de compresión en profundidad. En consecuencia, con base en las variaciones de velocidad con la profundidad del suelo, la estratificación, la consolidación y el agrietamiento se pueden determinar sin necesidad de muestreo. Aquí pueden denotar una vista esquemática de un piezocono sísmico, SCPTU. Aquí pueden ver el mismo cono, lo que tiene, en este caso no tiene lo que llaman los dispositivos de medición de presión de poro, donde dice esto aquí. Esto sería lo que es para determinación de la superficie friccionante lateral. Y aquí puede ver el seismómetro, aquí, que es el que recibe las velocidades de onda que provienen de la superficie. Y después nos da la propia del B sub S, para ese parámetro que se utiliza para varios estudios, más que todo dinámica de suelo. Y aquí pueden denotar un registro típico del SCPTU y con respecto al perfil del suelo. Esto es obtenido de la publicación de Slamy y Sekabatian del año 2014, donde se puede denotar, observen, volvemos a aclarar, mira, en el eje de las ordenadas tenemos la profundidad y en el eje de las X obtenemos lo que es los diversos parámetros que estamos investigando. Por lo menos aquí se pusieron, no sé si se están dando cuenta que lo están poniendo como separados, porque imagínense colocar todo esto encima, va a quedar muy aglomerado y va a ser confuso a la hora de realizar los diversos análisis. En la primera gráfica tenemos otra vez la ya tan mencionada resistencia del cono con sus 6 megapascales con respecto a la profundidad. En la segunda columna tenemos la relación de fricción versus la profundidad, que la relación de fricción, que eso se les va a explicar después, es la resistencia lateral de fricción entre la resistencia del cono, todo eso multiplicado por 100, y aquí se reporta. Tenemos hasta la temperatura, porque para que lo sepan, a los conos también se le puede insertar dispositivos para la medición de la temperatura. También tenemos otro dispositivo para la medición de la resistencia eléctrica, que en este caso es kiloohmios metros, como pueden observar aquí. Estas escalas en algunas son logarítmicas, aquí son semilogarítmicas, perdón. Por lo menos estas son aritméticas, pero en esta la escala de resistividad eléctrica es semilogarítmica. La inclinación del cono, esto se hace con inclinómetros.
también para que cuánto se está inclinando el cono a medir, porque en algunos casos, cuando tú vas haciendo el hincado o el empuje del cono, lamentablemente, en algunos casos no se garantiza de que conserve una línea recta perpendicular a la superficie de donde se está haciendo el estudio. A veces se tuerce, entonces hay que tomar eso en cuenta. Y a lo que venimos. Pueden observar las velocidades de onda longitudinales B sub P en metros sobre segundo, obtenidas del ensayo del piezocono sísmico. Y aquí pueden observar la velocidad de onda de corte o de cizalla obtenidas del mencionado ensayo de piezocono sísmico, ambos casos expresados en metros sobre segundo. Y aquí pueden observar una pequeña descripción litológica de acuerdo a los parámetros, que se les va a mostrar una pequeña gráfica que en base a las variaciones de las presiones pueden más o menos estimar qué tipo de litología puede haber allá abajo en la superficie de una manera indirecta. Espero que estén claros en esa parte. Seguimos. Bueno, también aquí se puede observar cuando tú haces un ensayo de cross-hole, pero con conos, donde tú tienes dos camiones equipados para hacer el ensayo de CPT sísmico. Entonces a una distancia prudencial de, entonces agarras, penetras, ambos penetras aquí, entonces después tú agarras y generas el golpe y aquí lo recibes la fuente donde lo recibe, el receptor de las ondas, y después tú haces los diversos cálculos para obtener la velocidad de onda de corte. Esta es una aplicación muy parecida al método cross-hole que usan para la determinación de la velocidad de onda de corte, propuesto por Baldi y colaboradores en el año de 1988. También tiene diversas aplicaciones en la rama de costa afuera, donde pueden observar un barco que esté adaptado exclusivamente para hacer ese tipo de estudio. Ellos llegan, lanzan los diversos aparatos de anclado en el fondo marino, y cuando logran llegar a lo que es la interfaz agua-sedimento, se logra estabilizar. Es un proceso más o menos complejo, donde se requieren nociones de batimetría, la topografía, taquimetría o topografía marina y así por el estilo, estabilizar. Ya cuando está estabilizado, se procede a penetrar el cono, y entonces cuando a ciertas profundidades detienes la toma de lecturas de resistencia, y entonces pueden observar aquí en el fondo de este aditamento que está donde está la interfaz de agua-sedimento, hay un dispositivo que genera las ondas que van hacia el suelo y son recibidas por el piezocono sísmico que pueden observar aquí, y ellos por los cables van directo hacia donde está el operador, y ahí tienen en tiempo real los valores de velocidad de onda de corte. Eso es lo bueno. Entonces en este caso, fíjense aquí, fíjense en este caso. Aquí el cono, además de medir lo que es la resistencia de cono, la resistencia lateral friccionante y la presión de poros, puedes determinar resistividad eléctrica y velocidades tanto de onda longitudinal como de corte. Se está determinando ya varios parámetros en un solo ensayo. Entonces, ¿se acuerdan lo que les comenté ayer de que es relativamente económico y muy versátil? Puedes determinar varios parámetros geotécnicos del suelo que estás investigando. Continuando, bueno, en esta gráfica se puede denotar un típico registro de un piezocono sísmico, donde, volvemos a aclarar, en el eje de las profundidades, o sea, en el eje de las ordenadas tenemos, y en el eje de las abscisas tenemos los valores de velocidad de onda de corte en este caso. Aquí pueden observar los diversos valores de velocidad de onda de corte obtenidos del mencionado ensayo por medio de las diversas técnicas: ondas Rayleigh, downhole de cono sísmico y cross-hole. Y aquí también otras modalidades. Entonces aquí pueden observar cómo son las diversas variaciones de las velocidades de ondas de corte, y de acuerdo a las litologías que se están presentando aquí en esta gráfica que tenemos a nuestra derecha. Se pueden dar cuenta que en estos casos ustedes pueden tranquilamente trabajar con una alternativa. Cuando tienen esta heterogeneidad, trabajar con un promedio. Lo importante es que conserven una misma tendencia, si se están dando cuenta en estos casos. Y aquí obviamente pueden trabajar con el valor que esté más en el centro, o trabajen también con promedio. Ahí eso es libertad
de cada quien al momento de procesar esos datos. ¿Vieron? Continuamos. Adicionalmente, como hablamos hace rato de las velocidades de onda longitudinales, los datos del SCPTU o piezocono sísmico son utilizados para delinear los cambios de los estratos identificados en los resultados sísmicos, o sea, determinar lo que son espesores de arenas finas, arcillas, limos, poder diferenciarlos también de esa manera. Aquí pueden denotar un camión adaptado para el ensayo de SPT con el sismógrafo. Está el trigger, que el trigger es el que se usa, ¿cómo que se llama? El que recibe la data de campo y la inserta en la computadora donde se procesa. Aquí está el martillo donde inicia el golpe, inicia lo que es las ondas y se pueden dar cuenta. Aquí va avanzando en la profundidad del suelo. Este es el cono estándar. Aquí está el geófono y aquí pueden observar que aquí está lo que es la resistencia de punta, el sensor de presión de poros y lo que es la superficie friccionante, lo que nos ayuda a medir. Entonces estás midiendo, en este caso, estas tres presiones aunado a las velocidades de ondas de corte que las recibe aquí. Salen de aquí disparadas y son aquí recibidas. ¿Vieron? Y de aquí obviamente por los cables cae aquí y es analizada pues, con los diversos técnicos especialistas en ese ramo. Presurímetro de cono. El presiómetro de cono es un dispositivo de prueba in situ que combina el piezocono eléctrico con el presiómetro. Fue propuesto por Winters y colaboradores en el año de 1989. El presiómetro de cono posee un particular presiómetro autoperforante montado detrás de una punta cónica sólida con un diámetro de 43,7 milímetros. Como se pueden denotar, aquí está un modelo de presurímetro de cono propuesto por Yesekel y colaboradores del año de 1982, uno de los primeros modelos. Entonces aquí pueden denotar el famoso cono, lo que es la superficie para determinar la resistencia lateral por fricción, y estas son las celdas para determinar lo que es las presiones laterales. La capacidad de los perfilados del piezocono junto con las mediciones de las tensiones del cono proporcionan mediciones in situ apropiadas para el diseño geotécnico. ¿Qué quiere decir? Ayuda en la determinación de los parámetros geotécnicos tales como resistencia al corte no drenado, módulo de corte, densidad relativa, esfuerzos horizontales efectivos, etcétera, entre otros. Aquí está un modelo de cono, de presurímetro de cono de Fugro. Aquí se pueden dar cuenta. Aquí está el camión debidamente adaptado para ese tipo de trabajos. Nivelado, aquí están las patas, llega el camión, suben unas patas, lo nivelan, entonces insertan el cono a una profundidad predeterminada y aquí, aquí están lo que es el piezocono, los anillos, el módulo para medir las presiones, el módulo que es este que nos interesa. A medida que vas penetrando, determinas, y eso, la resistencia de punta, presión de poros, la resistencia lateral y determinas la presión, el módulo de la presión, ¿cómo se llama? Presiones laterales del suelo, del propio suelo. Continuando. Aquí pueden ver comparación de los módulos de corte derivados de diversos tipos de presurímetro de cono. Aquí pueden observar, aquí están los presurímetros y las amplitudes de deformación. Aquí este es un típico reporte que se entrega de ese tipo de ensayo. Aquí valores como por ejemplo de Powell, Hoswell y Winters, donde ellos proponen ese tipo de metodologías. Continuando. Seguimos con el piezovibrocono y vibrocono. Consisten en dispositivos que permiten medir directamente en el suelo el potencial de liquefacción, midiendo el exceso de presión intersticial en los alrededores del cono, así como la carga dinámica aplicada durante la penetración o durante la aplicación del ensayo. Construido por Sasaki y colaboradores en el año de 1984 para aplicar una carga periódica y consecuentemente medir la carga de resistencia en punta. Aquí está un modelo esquemático de un vibrocono propuesto por Main y Kulwahi en el año de 1990, donde pueden denotar otra vez, aquí está el cono, donde se mide la resistencia de cono. Aquí está el dispositivo para la medición de presión de conos y aquí la superficie friccionante para la fricción lateral, el FSUS, y adicional tiene la unidad vibratoria. Se pueden dar cuenta que es un diámetro más grande.
qué se diferencia piezo? Una consulta para que observen. ¿En qué se diferencia piezo vibrocono y vibrocono? Sencillo. Vibrocono, sí y solo sí, nada más tiene lo que es para determinar, además de la unidad vibratoria, tiene lo que es para medir la resistencia al cono y la resistencia por fricción lateral. En cambio, el piezo vibrocono, además de poseer los 3 sensores mencionados anteriormente, posee lo que es el lector de medición de presión de poros. Esa es la diferencia. Acuérdense, cuando es piezo, de una vez cotejen, es sensor de presión de poros. Listo. Eso es sencillito. Esa es la diferencia. La fuerza vibratoria en el vibrocono se puede aplicar de maneras diferentes según el tipo de suelo, la información requerida del sitio y la condición del sitio. Esta vibración se puede aplicar mediante cilindros giratorios dentro de este dispositivo que pueden observar aquí. Son diversos cilindros giratorios. Los valores de resistencia de punta de cono medidos por un vibrocono serían menores en suelo licuable en comparación con los medidos con un penetrómetro estático, mientras que ser igual a suelos no licuables. Eso es lo importante, nos ayuda a determinar lo que es el potencial de licuación de un suelo, la Cycle Resistance Ratio, que es muy importante, que se puede obtener por medio del ensayo de CPT. Eso se le va a explicar más adelante cómo se obtiene. Hay una fórmula que tú puedes obtener el Cycle Resistance Ratio en base y hay, por cierto, un curso adicional donde se habla la evaluación de los potenciales de licuación en suelos por medio del ensayo de CPT, este que estamos haciendo ahorita, el Standard Penetration Test o el SPT, el ensayo de velocidades de ondas de corte, el DMT. También bajo esas 4 metodologías de exploración se pienso a mediano plazo dictar un curso de ese estilo. Continuamos. Ven, ahora hablamos lo que es el CPT de fluorescencia inducida por rayos ultravioleta. Ultraviolet Induced Fluorescences, eso es lo que significa UVIF, esas son las siglas. La combinación de fluorescencia inducida por ultravioleta y el CPTU, o sea, el piezocono, proporciona una poderosa herramienta para la evaluación geoambiental del suelo. En este caso, aquí ya entra la parte de los ingenieros ambientales, los ecologistas, los que se dedican a estudios de impacto ambiental en escena. La luz ultravioleta se emite a través de un lente especial en la masa del suelo, de manera que su reflejo en la hoja de fluorescencia se encuentra en el centro del cono, demuestra la cantidad de contaminantes hidrocarbonados en el suelo y en el agua subterránea. Aquí pueden denotar un modelo típico de piezocono o CPTU con el aditamento para la cuestión del UVIF, es en este caso. Entonces, aquí denoten aquí. El cono que se usa para la determinación de la resistencia de cono, para la redundancia. Tenemos el sensor de medición de poros, aquí, que está en la base del cono. Tenemos el sensor para la medición de fricción lateral. Y más arriba tenemos la unidad para la cuestión de fluorescencia. Entonces, a medida que se va penetrando, como se ha aclarado en las anteriores láminas, se va a determinar estos 3 parámetros. Entonces, tú necesitas saber ciertos contenidos de hidrocarburos que estén presentes en un suelo contaminado. Detienes el ensayo y activas la emanación de rayos ultravioleta entonces la emanas hacia la fuera del suelo y de acuerdo a las propiedades del suelo, ellos reflejan esos rayos. Y de acuerdo a esa cuestión, determinan cuánta cantidad de contaminante puede tener ese suelo. Por ejemplo, observen este caso. Aquí están lo que es las velocidades de ondas de corte, las longitudes de onda, cuando tú aplicas este ensayo sobre los suelos que han sido contaminados con diversos derivados de hidrocarburos. Pueden observar que aquí está la intensidad de la fluorescencia y aquí está la emisión de las longitudes de onda. Para el caso de un suelo contaminado con gasolina de 85 octanos, con diésel y aceite de motor, todo expresa en partes por millón. Entonces, esta es la parte que les digo que aquí entran en acción los ingenieros ambientales. Entonces, eso nos ayuda cuando ustedes saben de un sitio que tiene esos contaminantes, aplican CPT en varios CPT con dispositivos de emanación de rayos ultravioleta en varios sitios. Entonces tú puedes ya delimitar el área afectada por ese derrame accidental. Entonces ya tú puedes en un mapa definir
mejores y optimizar recursos para poder tú hacer las diversas acciones para remediar ese impacto ambiental que se genera en el suelo y también en las aguas subterráneas, importante destacar. Aplica para diversos, no solamente derivados de hidrocarburos, y varios tipos de químicos, en algunos casos tengo entendido hasta para contaminación por radiación y así por el estilo. Aquí vemos otro caso. Aquí vemos otro caso donde se puede, aquí, lo que es la profundidad en el eje de las ordenadas y en el eje de los abscisas. Pueden notar los diversos parámetros que nos interesan. Por lo menos aquí, la presión de punta, en este caso expresada en bares, la presión de resistencia en punta del cono. Aquí está la presión, lo que es la variación de aquí en este caso, lo que es los rayos ultravioleta expresados en voltaje, la relación de fricción, y esto es Soil Behavior Type, el tipo de comportamiento del suelo. Esto se les va a explicar en la clase práctica en qué consiste, en donde de acuerdo a los parámetros de resistencia obtenidos del cono, podemos determinar de manera aproximada qué tipo de suelo. Entonces observen estos casos donde, vámonos, esto que nos interesa. El gráfico de los voltios, de los voltajes de las unidades ultravioleta versus profundidad, donde se pueden dar cuenta que se disparan. ¿Sí observan? Que corresponde a una arcilla, un limo arcilloso. Entonces, estos datos nos quieren decir que aquí son zonas contaminadas con diversos derivados de hidrocarburos. ¿Ves cómo se disparan? Aquí está tranquilamente y se disparan. Entonces, estas son las zonas críticas, las zonas que entonces nos ayuda a optimizar los diversos recursos destinados para la remediación ambiental o estudios de impacto ambiental de una zona predeterminada que haya sido afectada por derrames de químicos o hidrocarburos. Vieron la gran aplicabilidad hasta el punto de vista ambiental. Y bueno, esta es una herramienta aplicada por la corporación Fugro, que es una herramienta de detección óptica ultravioleta que es muy parecida, usada para la detección de contaminantes derivados de hidrocarburos en suelos y aguas subterráneas. Es igual, observen aquí, observen aquí. Aquí abajo sí o sí tiene que tener los sensores de presión, de punta, lateral y de poros. Eso sí o sí. Y en la parte de arriba van los diversos aditamentos que nos interesan de acuerdo al proyecto. En este caso es para estudios de impacto ambiental. Y pueden observar aquí que aquí lanzan una luz ultravioleta. Ella refleja el espejo y sale hacia el suelo. Y de acuerdo a las propiedades del suelo y los contaminantes se refleja. Y ella regresa al sitio. Y de acuerdo a las velocidades, tú puedes determinar qué tipo de contaminante o qué tanto puede obtener, o sea, qué tan contaminado está el suelo que está en estudio. Aquí pueden observar, aquí están las longitudes de distribución de las longitudes de onda para derrames de aceite hidráulico, lo que es para aceites convencionales y otros derivados de hidrocarburos, pueden observar aquí. Eso nos ayuda en esa parte. Ven la versatilidad de este tipo de ensayos. Esta es una de las partes versátiles. Es importante reseñar el uso dentro de las probetas para ensayos de CPT de sensores de fluorescencia de rayos X, el cual en este caso es usado para la detección de metales pesados en vertederos para el impacto ambiental y con lo cual nos ayuda en la evaluación y planes de remediación. La fluorescencia de rayos X es otro tipo de emanación de rayos, para la redundancia, que nos ayuda también. Tiene los suelos y ciertos componentes químicos tienen ciertas propiedades para reflejar ese tipo de rayos X. En el caso de los metales, muy usado, por lo menos que estén contaminados, por lo menos donde hay empresas mineras, donde hay zonas que hayan habido en las lagunas de colmatación de residuos producto de las actividades mineras, que haya un derrame. Entonces, con eso nos ayuda a determinar qué tan afectado está el suelo. Y también se usa mucho en esa parte minera para tener un monitoreo de las lagunas de lixiviación, de los residuos mineros, de los residuos metálicos, para ver si hay fugas de agua por la parte subterránea, así por el estilo, nos ayuda bastante. Es muy usado en esa parte. Magcono consiste en un magnetómetro montado en un piezocono convencional y puesto en plataformas actas, en este caso en un camión, usado para detectar objetos metálicos de gran tamaño. Tiene un alcance hasta de 3 metros de diámetro de detección. Sencillo, esto es un cono igual, un cono CPT con los 3 sensores de presión, pero en la parte de arriba le agregas, como le dije, con la cuestión de las barras roscadas, una tuerquita, le adaptas un magnetómetro que se usa por medio de las ondas magnéticas, determinas
si hay metales de gran concentración en los alrededores. En este caso tiene un rango máximo de 3 metros de diámetro a partir del cono. Entonces se usa para posibles yacimientos mineros, suelos residuales, también hasta para encontrar chatarras y así por el estilo. Y como se pueden dar cuenta, ha sido muy usado en Europa para la determinación de cuando las bombas de la Segunda Guerra Mundial, que no estallaron y se enterraron por X o Y circunstancia, sirven también para esa parte, y también para la cuestión de la detección de minas antipersonales y así por el estilo. Ven la gran aplicación que tiene este ensayo de CPT. Bueno, ya con esto terminamos la clase de hoy, pero antes de continuar quiero hacer hincapié en uno de los primeros apéndices que quiero explicar de este curso para que no nos perdamos. Los que ya asistieron al curso de SPT ya están al tanto de eso, pero me imagino que hay una gran parte de los asistentes de este curso que no pudieron asistir al anterior, entonces se les va a explicar. Y luego procederíamos al ciclo de preguntas y respuestas, por favor. Seguimos. El primer apéndice que vamos a hablar es lo que llamamos los esfuerzos en sitio. El esfuerzo en sitio es el recibido por la muestra del suelo real analizada a una profundidad predeterminada. Algo análogo cuando nos sumergimos al fondo de una piscina o en la playa, en el mar, etc. A mayor profundidad, más presión se tiene que resistir. Me imagino que muchos de ustedes han estado en piscinas olímpicas o en los mares, y a medida que se van profundizando, quieren llegar al fondo marino, sienten una gran presión en las orejas. Bueno, eso es el esfuerzo que estás recibiendo por parte de la columna de agua que está encima tuyo en ese momento. Y así como nos pasa a nosotros, le pasa a los suelos que están actualmente bajo superficie. En un perfil de suelo se obtiene multiplicando la densidad o peso unitario total o húmedo por la profundidad deseada. Antes de continuar, aquí hay 4 casos para determinar los esfuerzos en sitio de una muestra de suelo que está a una profundidad determinada en el subsuelo. Empezamos con el primer caso. Cuando no hay presencia de agua freática en el perfil de suelo en estudio, pero en este caso con una litología homogénea, trabajamos con lo que se llama esfuerzos totales. Se obtiene de manera directa, multiplicando la densidad o peso unitario total o húmedo, que en este caso sea gamma su T o gamma su H por la profundidad investigada Z. Aquí pueden denotar que una muestra de suelo X, que está a 5 metros de profundidad, donde no se denota nivel freático y es una uniformidad litológica. Esta es la muestra de suelo a analizar, que es una arcilla, que sabemos que su densidad es 18 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, el esfuerzo en sitio que está soportando esa muestra a esa profundidad es sencillamente multiplicar la densidad de la arcilla, que es 18 kilonewtons por metro cúbico, por la profundidad a la cual se encuentra esa muestra, 18 kilonewtons por metro cúbico, por 5 metros sería igual a 90 kilopascales. El esfuerzo en sitio de esa muestra, 5 metros de profundidad, es de 90 kilopascales. Espero que esta parte les hayan entendido. Continuando. Caso 2. Cuando existen varias litologías sin nivel freático. El perfil de suelo en estudio también trabajamos con esfuerzos totales, sigma sub B, pero se debe calcular, como en el caso anterior, la presión, pero en este caso es por cada estrato. Luego se hace la sumatoria total hasta llegar a la profundidad deseada Z. Este es un perfil con varias litologías, donde pueden observar es la muestra en total está a 8 metros de profundidad por debajo de la superficie, pero ¿qué sucede? Los primeros 5 metros es una arcilla cuya densidad es igual a 18 kilómetros por metro cúbico. Luego, a partir de los 5 metros de profundidad hasta los 8 metros, que es donde está la muestra que nos interesa, hay 3 metros de arena, cuya densidad es 20 kilómetros por metro cúbico. Entonces, sencillo, se obtiene del primer estrato, que en este caso es de la arcilla, multiplicando la densidad de la arcilla por el espesor de ese manto de arcilla, que en este caso son 5 metros, que sea 18 kilómetros por metro cúbico, que corresponde a los 5 metros con los 5 metros de espesor que tiene ese estrato de arcilla, nos da 90 kilopascales, en las cuales aquí, donde tengo el cursor, si lo logran ver, aquí hay 90 kilopascales
de esfuerzo que se está soportando en este caso. Luego, cuando medimos en el estrato de arena, sencillo, la densidad de la arena, que es 20 kilómetros por metro cúbico, se multiplica por el espesor de arena, en este caso son 3 metros, y 20 por 3, 60. A la final se suman los 90 kilopascales con 60 kilopascales para obtener el esfuerzo efectivo, el esfuerzo en sitio de esa muestra completo, que sería aquí, ¿ves? Esfuerzo total es igual a sigma sub V sub 1, sigma sub V sub 2, igual 90 kilopascales más 60 kilopascales corresponden a 150 kilopascales de resistencia, de esfuerzo en sitio que está soportando esa muestra en estos momentos. Ahora vamos con el caso 3. Cuando se detecta el nivel freático, en el perfil de litología homogénea de suelo en estudio trabajamos con esfuerzos efectivos ahora, el cual se obtiene de manera directa la mencionada densidad de suelo restando el peso unitario del agua, que para efectos de esta capacitación, el cual para efectos de esta capacitación vamos a asumir como 981 kilonewtons por metro cúbico. Hay otros estudiosos que ponen 10 kilonewtons por metro cúbico, obteniendo y restando el peso unitario total o húmedo, el peso unitario del agua, obtenemos lo que llamamos el peso unitario sumergido, gamma sum. Seguido se multiplica ese mencionado gamma sumergido por la profundidad al cual requerimos saber el esfuerzo en sitio. Sé que es un poco complicado, pero con la práctica lo van a ver. Este es el perfil con una sola litología y con nivel freático. La muestra de suelo hasta 5 metros de profundidad. El nivel freático detectado fue a los 2 metros de profundidad. Entonces, sabemos que los 2 primeros metros de profundidad, como no se tiene nivel freático, se calculan como esfuerzos totales, en las cuales conservamos la misma densidad de la arcilla, que en este caso son 18 kilómetros por metro cúbico. Entonces multiplicamos, en este caso, que está por encima del nivel freático, 18 por 2 son 36 kilopascales, en los cuales pueden observar que aquí el suelo por encima del nivel freático, justo por encima, tiene 36 kilopascales de esfuerzo en sitio, está soportando. ¿Qué pasa cuando ya pasamos el nivel freático? Que son 5 metros de arcilla, perdón, 3 metros de arcilla que están por debajo del nivel freático. Sencillo, calculamos primero el esfuerzo, el peso unitario sumergido, que es ese ya mencionada densidad de la arcilla menos la densidad del agua. 18 kilómetros por metro cúbico menos 981 nos da 8,19 kilómetros por metro cúbico, y obteniendo este peso unitario sumergido de la arcilla, el cual es tomado en cuenta por debajo del nivel freático, se multiplica por la profundidad, por el estrato. En este caso es a partir de debajo del nivel freático, el metro 3 hasta el metro 5, el cual nos reporta el esfuerzo efectivo que está resistiendo la muestra, que en este tramo, que es 24,57. Ahora, para hacer todo el esfuerzo que está soportando la muestra, sencillamente se suma 36 kilopascales de este esfuerzo total que tenemos por encima del nivel freático, más los 24,57 que están por debajo del nivel freático, dándonos un total de 60,57 kilopascales, que en práctica, eso es cuestión de cada quien, en la práctica general tienden a redondearlo, en este caso a 61 kilopascales. En resumidas cuentas, este tipo de suelo, cuyo nivel freático está detectado a partir de 2 metros de profundidad, el esfuerzo que está resistiendo en estos momentos a 5 metros de profundidad son de 61 kilopascales. Vamos con el cuarto caso. Caso contrario, donde también se detecta nivel freático en el perfil de suelo cuya litología es heterogénea. Al igual que en el caso anterior, trabajamos también con esfuerzos efectivos. Se deben hacer los cálculos respectivos por cada estrato hasta llegar a una profundidad respectiva. Se obtiene de manera directa restando la densidad de los suelos de cada capa por debajo del nivel freático, restando el peso unitario del agua, el cual es 981, obteniendo así el peso unitario sumergido de cada uno de los estratos. Seguido se multiplica cada uno de esos pesos unitarios sumergidos por el espesor Z de cada estrato al cual requerimos saber el esfuerzo en sitio. Luego sumamos todas esas presiones hasta llegar a la profundidad deseada. Disculpen si están enredados, pero con la práctica lo van a ver. Este es un caso de un perfil con varias litologías que tiene nivel freático. ¿Vieron? En este caso, la muestra en estudio está a 10 metros de profundidad y tiene un nivel freático de 2 metros. Se observa que es una arcilla cuya densidad es de 18 kilómetros por metro cúbico y un espesor de arcilla de apenas 2 metros. Luego tenemos una arena con una densidad de 20 kilómetros por metro cúbico,
pero el espesor hasta la muestra que son 8 metros. Entonces, sencillo. Calculamos por encima la densidad de la arcilla, perdón, el esfuerzo que está soportando la arcilla hasta encima del nivel freático, que serían los 18 kilonewtons por los 2 metros de profundidad, el cual nos da un valor de 36 kilopascales en este caso aquí, de esfuerzo que está recibiendo la muestra apenas a 2 metros de profundidad. Cuando ya pasamos al nivel freático, que sería el estrato de arena, primero determinamos el peso unitario sumergido o densidad sumergida, que es igual. Restamos la densidad de la arena menos la densidad del agua, que sería 20 kilonewton por metro cúbico, menos 981, el cual nos da un peso unitario sumergido de 10,19 kilómetros por metro cúbico. Luego, obteniendo ese peso unitario sumergido, lo multiplicamos por el estrato que tenemos en este caso es 8 metros. Entonces, peso unitario sumergido por la profundidad, por el espesor sería 10,19 kilómetros por metro cúbico por 8 metros, nos da 81,52 kilopascales en este estrato de arena que está por debajo del nivel freático. Pero para conocer ya total en definitiva el esfuerzo que está soportando, sencillo, sumamos lo que es los 36 kilopascales de la arcilla que nos reportó que está por encima del nivel freático, más los 81,52 kilopascales que nos reportaron ya después del nivel freático, dando un total de 117,52 kilopascales, que redondeándose se lleva a 118 kilopascales. Espero